Buenas noches, mis queridas hermanas y amigas de la IBE. Espero estén por aquí, alguna de ustedes, uniéndose a esta noche a nuestro estudio que hemos trasladado de los martes en la mañana para los lunes en la noche. La primera parte de la transmisión, que es la parte expositiva del estudio, y luego mañana nos vamos a conectar y mañana, perdón, nos vamos a encontrar en persona en la IBE, ¿ok? A las 10 de la mañana para hacer la parte grupal de este estudio en busca de Dios. Así es que bienvenidas todas las que se están uniendo a nosotros esta noche. Dios les bendiga abundantemente y espero que estén teniendo una buena noche y que sea un buen momento para unirse a nosotros a este estudio que estamos llevando en la IBE que se titula En busca de Dios. Y en busca de Dios, ¿por qué? Queremos tener una relación más cercana con nuestro Dios, queremos tener una relación estrecha con Él y queremos ser bendecidas de esa relación tan íntima y cercana con Él y también experimentar un avivamiento, no solo personal en nosotros, en nuestras vidas, sino también en nuestra iglesia y en nuestra comunidad y en todos los cristianos. Así que hemos estado viendo algunos temas y disculpen si no las puedo saludar a todas hoy día, pero me quiero concentrar más bien en el estudio, pero sé que por ahí se están conectando algunas y Dios les bendiga a todas. Hoy es la primera vez, así que nos vamos a demorar un poquito en la introducción, se vale, ¿verdad? El estudio de hoy ya hemos venido estudiando varias semanas. Esta semana es la quinta semana del estudio y esta semana la vamos a dedicar a un tema súper importante y que muchas veces es maltratado y muchas veces es mal recibido también. Así que esperemos que esta sección de hoy día les sea de ayuda a todas ustedes. Y se trata, incluyéndome a mí, y se trata del tema de la santidad. Es un tema que es un poquito álgido, algunas personas lo reciben bien, otras lo reciben mal. Unas son muy estrictas con respecto a la santidad, a la santificación, y otros son muy ligeros y piensan que no hay que tener cuidado y que no tenemos que tener en cuenta la santidad. Pero hoy vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de este tema, la santidad. Y primero vamos a hacer un pequeño recuento. Hemos venido estudiando en las semanas anteriores, hemos ido pavimentando el camino para llegar al tema de hoy y hablamos sobre qué es y qué no es un avivamiento. Las que ya han tomado el estudio se recordarán que lo hemos discutido y ya tenemos un concepto bien preciso de qué es un avivamiento. Y hemos hablado también sobre las características de un avivamiento genuino, quiere decir un avivamiento verdadero. Y luego escuchamos acerca de la gracia. La gracia abundante, maravillosa, que proviene de nuestro Dios, la gracia de Dios. Y esta semana, pues, nos sumergiremos en el tema de la santidad, como ya les había dicho. Y ahora yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Podrías decirme qué es lo que hace que una iglesia local, puede ser la IBE, puede ser tu iglesia local si perteneces a otra, tenga un testimonio poderoso para Cristo en su comunidad? ¿Qué es eso que hace que una iglesia local tenga un testimonio fuerte de Cristo en su comunidad? Y muchas personas pienso que podrían responder a esta pregunta diciendo, bueno, si es una iglesia que tiene un buen programa de niños, con una variedad de actividades para aquellas que tienen niños pequeños, tal vez, esa es una iglesia que impacta a la comunidad. Y otros podían decir, esto sería un gran testimonio de Cristo para la comunidad. Algunos podrían decir que es el programa de música o la alabanza de esta iglesia, que son los grupos de alabanza, de adoración, que realmente traen un testimonio bueno, fuerte, o quizás las actividades de grupo de acuerdo a la edad que tú te encuentres. Y otros podrían decir que tal vez sean los buenos programas para los jóvenes, para la juventud o para los adultos.
O para los adultos mayores, los fabulosos programas de Navidad, tal vez. Nosotros tenemos un programa de Navidad muy lindo, yo creo que es maravilloso, que se llama Navidad es Jesús. Y la IBE se conoce mucho allá afuera en nuestra comunidad, en nuestro entorno, por este programa Navidad es Jesús, donde les regalamos un juguete a cada niño de nuestra comunidad hispana cada año. Y no solo eso, también le llevamos las buenas nuevas de salvación a esos niños y a sus familias. Pero bueno, hablando de otras cosas que pueden hacer que tu iglesia sea conocida, que sea grandiosa, puede ser el programa de la Pascua, o puede ser que hay una buena predicación de la palabra, que el pastor predica bien la palabra y por eso la iglesia da un buen testimonio en su comunidad. Pero vamos a ver lo que dijo acerca de la iglesia local un predicador que es muy famoso aquí en Estados Unidos y en todas partes. Se llama Spurgeon. Spurgeon es uno de los predicadores y pastores más grandes que se ha conocido o que ha existido en nuestra era. Y él dijo esto: en la medida en que una iglesia es santa, en esa medida su testimonio es poderoso para Cristo. Escuchen esto. Increíble, ¿verdad? Pero muy cierto. En la medida en que una iglesia es santa, en esa misma medida su testimonio es poderoso para la comunidad en cual ella se encuentra. ¿Alguna vez has pensado que este es el factor que hace que una iglesia impacte positivamente, de un ejemplo de Cristo a la comunidad? ¿Has pensado qué es esto? ¿Qué es la santidad? ¿Qué es la santificación de la iglesia? Pues bueno, hoy vamos a descubrir que sí es así. ¿Y por qué? En la medida en que una iglesia sea santa, en esa misma medida será poderoso su testimonio para Cristo. Si eso es cierto, debemos nosotras, las hijas de Dios y todos los hijos de Dios, motivarnos a que nuestras iglesias sean más santas. Es una gran cosa y es cierto, es muy bueno tener programas de niños. Nosotros tenemos un ministerio de niños maravilloso donde se enseña la palabra de Dios. Es muy bueno los programas para jóvenes, es muy bueno la alabanza, es muy buena todas esas cosas. Pero ¿qué me dicen? ¿Cómo es el programa de la santidad en tu iglesia? ¿Existe un programa para la santidad en tu iglesia? Bueno, supongo que es más fácil, pienso yo, tener programas de niños, de jóvenes, que programas de santidad. De hecho, no existen programas específicamente que te puedan hacer santo en una iglesia. Sí existen medios que te ayudan para que tú te esfuerces y puedas trazarte esa meta y tratar de llegar a ella, pero nada en la iglesia te va a hacer a ti santo. Sin embargo, si la santidad es la que nos proporciona nuestro mayor testimonio, debemos hacernos la pregunta: ¿podríamos decir con honestidad que la mayoría de nuestras iglesias están dando un testimonio poderoso de Cristo en nuestras comunidades? Hoy en día vemos el avance de tantas religiones falsas, de tantos grupos falsos que claman y dicen tener la verdad. A veces me pregunto por qué es, y le pregunto a mi esposo también, ¿por qué es que nuestras iglesias, las iglesias evangélicas, las iglesias cristianas, no están teniendo un mayor impacto para Cristo en el mundo secular? Y si somos honestas, a través de este estudio he podido comprender algunas de las razones por cuáles. Si somos honestas, quizás debemos admitir que una de las razones es porque nuestras iglesias no son santas. Y ustedes me van a decir: ay, hermana Liana, pero por favor, ¿quién puede ser santo? Bueno, ahora les voy a decir a qué yo me estoy refiriendo cuando hablamos de santidad. La gente, pero escuchen esto primero, la gente no piensa en nuestras iglesias, no piensa en los cristianos como personas santas. La falta de testimonio en la comunidad tal vez dice algo acerca de nuestra falta de santidad.
el hecho de que no demos un buen testimonio en nuestra comunidad está directamente relacionado tal vez con nuestra santidad. Y esto debe de ser preocupante para cada una de nosotras como hijas de Dios. Y es por eso que hemos traído este tema hoy día, porque estamos buscando de Dios, estamos buscando agradarle a Él, y para eso tenemos que aprender de la santidad y cómo podemos crecer en ella. Así que lamentablemente quiero decirles que ustedes, algo que ustedes ya saben, que muchas iglesias han incorporado hoy en día la perspectiva de que está bien acomodar al mundo. No queremos que nadie se ofenda, no queremos que nadie se moleste, queremos acomodar al mundo tratando de alcanzarlo, pero ¿será esta la manera correcta? ¿Será esta la manera de Dios? Vamos a ver lo que dijo un predicador que se llama Vance Havner. Él es un predicador que se caracterizaba por usar muy bien las palabras, y hace muchos años él dijo esto: el mundo y la iglesia comenzaron por coquetear mutuamente, luego se enamoraron y ahora nos viene esta boda encima. Escuchen esto, nuevamente se los voy a repetir para que lo puedan meditar. El mundo y la iglesia comenzaron por coquetear mutuamente, luego se enamoraron y ahora nos viene esta boda encima. La iglesia se ha casado con el mundo, lamentablemente. Bueno, pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios, que es lo más importante para nosotros acerca de esto. Pues bueno, el Salmos 81:13 quiero compartir con ustedes esta noche. Dice que la justicia irá delante de él y sus pasos pondrá por camino. Quiere decir, la justicia es el sendero para la santidad. ¿Y qué es la santidad? Ahora vamos a hablar de este concepto. Bueno, pues viene de la palabra santo. Y santo, muchos de ustedes saben que significa estar separados del pecado, del mundo, y consagrados, o sea, apartados para Dios y para sus propósitos y para que Él nos use. ¿Estamos claros en eso? Entonces, de ahí viene la palabra santificación. Y santificación es un proceso que comienza en cada hijo de Dios, que comenzó en ti, en mí, en el mismo momento en que recibimos a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador. Quiere decir, en el momento de la regeneración. Y continúa, este proceso de santificación continúa hasta cuando, hasta que alcancemos la glorificación final. ¿Cuándo es esto? Pues cuando veremos a Cristo de cara a cara en el cielo. Hasta ahí, imagínense, dura este proceso de santificación. En otras palabras, dura casi toda nuestra vida cristiana. Así es que preparadas, porque no es nada corto, no es nada fácil, es una maratón. Así que, hermanas, nuestro trabajo desde ahora hasta la venida de Cristo es estar ocupadas preparando un camino de santidad. La justicia y la santidad van delante de Él, dice el Salmos, preparan el camino para su venida. Y si deseamos ver al Señor y traer un avivamiento, que Él traiga un avivamiento en nuestros días, pues necesitamos construir un camino de santidad, ¿cierto? Necesitamos ver que la iglesia y el mundo se divorcien, que ese matrimonio que ha ocurrido, que no debía haber ocurrido, pues que se deshaga, se divorcie entre el mundo y la iglesia. En el Antiguo Testamento seguramente ustedes han visto que tenemos a un Dios y nos habla, ¿verdad?, de un Dios santo que juzga el pecado. Aquellos que violaban los mandamientos de Dios o sus leyes en el Antiguo Testamento a veces caían muertos en ese mismo instante. Un ejemplo de esto justamente lo comentó el hermano Carlos ayer mientras predicaba en la IBE. Ananías y Zafira, cuando ellos, este matrimonio, que vendieron sus terrenos, pero mintieron acerca del precio obtenido y guardaron una parte para ellos, mintiéndole al Espíritu Santo. Y cuando fueron confrontados con esta mentira, ahí en ese mismo instante,
por su pecado, cayeron muertos. Bueno, gracias a Dios que ya Dios no obra de esta manera, si no, habríamos muchos cadáveres por aquí, habríamos muchos cadáveres en las calles, en todo lugar, ¿cierto? Pero pensamos entonces, cuando llegamos al Nuevo Testamento, podemos respirar con tranquilidad. Decimos, ¡uy, qué alivio! Dios es un Dios de misericordia, ¿cierto? Este es el mensaje, estas son las buenas nuevas de salvación del Nuevo Testamento. Dios es un Dios de misericordia, de amor, de bondad. De esto se trata el Evangelio, de esto se tratan las buenas nuevas, ¿cierto? Pero al leer a través de toda la Escritura, podemos ver, te darás cuenta de que Dios nunca cambia. La palabra de Dios nos dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo que del Nuevo Testamento y viceversa. Es el mismo Dios. Y a través del Antiguo Testamento puedes ver la gracia también y la misericordia de Dios con su pueblo, cómo lo perdona a pesar de que su pueblo es infiel, pecador. Y en el Nuevo Testamento, de la misma manera, puedes ver la justicia y la rectitud de Dios. Lo bueno, lo lindo y lo maravilloso ocurre en la cruz. Es en la cruz de Cristo que estas dos cosas se encuentran, la justicia y la misericordia. Y como dice el Salmos 85:10, dice, la misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado. Es allí donde se encuentran, es allí donde se reconcilian, en la cruz con Cristo Jesús. Pero también el Nuevo Testamento, vamos a hacer una excepción aquí. El Nuevo Testamento, no crean que se trata solamente de que vivimos bajo la gracia, ¿cierto? Sí, vivimos bajo la gracia de Dios. Ya no vivimos bajo la ley. Pero esto significa que tenemos un ticket para pecar libremente. Acuérdense lo que dijo el apóstol Pablo, de que significa que si para que abunde la gracia, sobreabunde la gracia, tiene que abundar el pecado. No, de ninguna manera, dice él. Sí, vivimos bajo la gracia, pero también tengamos en cuenta que el Nuevo Testamento nos llama a la santidad. Vamos a ver lo que dice Mateo 5:48. Jesús dijo, por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ahora bien, no sé qué pudiera ser más alto que este estándar. ¿Cómo vamos a poder ser perfectos como nuestro Padre Celestial? Y en 1 Timoteo 5:22, Pablo dice, guárdate libre de pecado. Hay muchas citas en el Nuevo Testamento también que nos llaman a la santidad, a un camino de santidad en nuestra vida cristiana. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. O sea, nuestra santificación es la voluntad de Dios. Y Primera de Corintios 15:34 dice, sed sobrios como conviene y dejad de pecar. Segunda de Timoteo 2:19 dice que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir? Que se aparte del pecado, de la maldad, todo aquel que menciona el nombre del Señor. Romanos 12, versículo 9 dice, aborreciendo lo malo y aplicándoos a lo bueno. Y Primera de Pedro, voy a terminar con esto, las citas del Nuevo Testamento como ejemplo de que nos llaman a la santidad. Primera de Pedro 1:14-16 dice, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Y mientras miramos todos estos versículos que les he traído como ejemplo esta noche del Nuevo Testamento, podemos ver algunas cosas bien claras, mis hermanas. Número uno, que la santidad no es opcional, no es una opción. No es que tú te conviertes
al cristianismo, tú te conviertes y te haces cristiano y luego, si es que lo deseas, como segunda opción puedes ser santo. No, no es así. No puedes elegir esta opción, sí o no, si lo deseas. No es opcional. La santidad no es selectiva. Es un camino que todo cristiano tiene que seguir y va a seguir. Es un llamado de Dios. La santidad es la voluntad de Dios. Que seas puro, que seas santo. Tu santificación es lo que a Él le interesa en esta vida. Es tu ejemplo, es tu testimonio. Y la pregunta es, ¿cómo yo voy a dar la talla? ¿Cómo voy a llegar a ser santo como Dios? Eso es imposible. Yo muchas veces me lo he dicho, me lo he preguntado, ¿cómo puedo llegar yo a ser semejante a Cristo? Bueno, pues esto realmente es un estándar imposible para nosotros los seres humanos caídos, como tú y como yo. Y es por esta razón tan importante que necesitamos de la gracia de Dios. Y es por eso que en la lección anterior estudiamos acerca de ese bálsamo y de ese milagro, de la gracia de Dios. Sin ella, para ti, para mí, como seres humanos, caídos, pecadores, es imposible poder ni siquiera comenzar la carrera de la santificación en nuestras vidas. Necesitamos de Jesús, necesitamos la cruz de Cristo, necesitamos de su gracia para poder ser santos. Y número 2, podemos ver en todos estos versículos del Nuevo Testamento también acerca de la santidad. Mientras leemos estos versículos, podemos darnos cuenta que tenemos también una responsabilidad de ser proactivos, de ser intencionales en nuestra búsqueda de la santidad. La santidad no es algo que va a ocurrir por osmosis, no es algo que va a suceder al acostarnos rodeados de Biblias, de estudios bíblicos, de comentarios, de programas digitales bíblicos, de todo aquello que ustedes puedan tener. Tener todo esto no nos va a hacer santo. Escuchen bien. Esto es algo que debemos buscar, la santidad. Es algo que debemos perseguir. Es algo que debemos decidir cada día hacer. Y justamente no piensen que le estoy robando los ejemplos que vimos ayer al hermano Carlos que predicó, pero ya lo tenía visto y preparado. De la misma manera que él mencionó cómo se lo propuso Daniel y sus amigos, no comer la comida del rey que había sido ofrecida a otros dioses para no contaminarse. En otra versión, en la Nueva Versión Internacional, dice que Daniel decidió no comer esa comida para no contaminarse. Él lo decidió. O sea que hay una parte activa en nosotros que tiene que darse. Nosotros tenemos que decidir cada día el estar firmes y decir, no voy a contender ante esto. Y número 3, también vemos que la santidad no es tan solo para algunas personas, podríamos llamar piadosas, como los pastores, los misioneros, los evangelistas. No. Según estos versículos, la santidad, escuchen, es una obligación y un privilegio para cada hijo de Dios. Como dice la Escritura, que cada quien que invoque el nombre del Señor se aparte de la iniquidad. Y número 4, podemos ver en estos versículos también que la santidad es un asunto del corazón. Esto es muy importante, porque muchas veces nos vamos a encontrar con muchas personas que miden la santidad de una manera externa, pero la palabra de Dios, ustedes van a ver ahora que nos dice que la santidad es un asunto del corazón, y el que puede mirar y puede llegar hasta lo más profundo del corazón no somos ni tú ni yo ni ninguna persona, sino nuestro Dios. Conocemos las duras palabras que les dio nuestro Señor Jesucristo a aquellos líderes judíos religiosos de aquella época, ¿se acuerdan ustedes? Los cuales habían añadido una gran cantidad de reglas llamadas, ellos le llamaban tradiciones de los ancianos.
a la ley del Antiguo Testamento ellos les habían agregado un sinnúmero de reglas humanas puestas por ellos, por los hombres. ¿Y cómo les llamó Jesús a estas personas? ¿Se acuerdan? Hipócritas, porque existía una gran diferencia entre lo que ellos aparentaban ser, basado en sus prácticas externas, en sus apariencias, y en lo que ellos realmente eran, basado en su condición interna real de pecado. Había una gran diferencia entre lo externo y lo que había en su corazón. Y por eso el Señor Jesús le llama a estos líderes religiosos hipócritas. En Marcos 7, del 1 al 8, Jesús contestó a los fariseos y les dijo: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Escuchen esto: muchas iglesias padecen de este problema, pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición, o sea, con reglas humanas. Mateo 23, 25 y 28 dice: ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, nuevamente, porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Así también ustedes por fuera, a la verdad, se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Palabras fuertes de nuestro Señor, ¿cierto? A medida que Dios examina nuestro corazón, mis hermanas, ¿qué ve? ¿Qué ve Dios en tu corazón, en mi corazón, cuando Él lo examina? ¿Ve Dios una santidad, un deseo genuino, verdadero, de obedecerle, de agradarle? De eso se trata la santidad. No es que ya lo hayamos alcanzado, pero nos esforzamos por llegar a la meta. Amén. ¿Ve Dios verdadera santidad, ese deseo de obedecerle? ¿O acaso encuentra Dios en nuestro corazón hipocresía, apariencias externas de espiritualidad? Nos damos exteriormente, hacemos creer a las personas que somos los más espirituales, pero en nuestro corazón está lleno de otras cosas que solo Dios puede ver. ¿Alguna vez han escuchado ustedes una historia? Les quiero contar una historia de la rana y la olla. Tal vez la han escuchado, pero yo se las voy a contar rapidito esta noche. La historia dice que si tú echas una rana a una olla que ya tiene agua hirviendo y la echas, inmediatamente esta rana va a saltar fuera de la olla lo más pronto que puede, lo más alto que pueda. Pero fíjese esto: si usted echa en una olla con agua a temperatura ambiente la rana, y luego le va subiendo el fuego, o sea, la temperatura al agua poquito a poco, lentamente, dice que puedes cocinar esa rana hasta la muerte. ¿Por qué? Porque la rana se va acostumbrando a la temperatura del agua. No es algo que cae bruscamente, sino que la temperatura va subiendo, subiendo, hasta que la mata sin que ella se dé cuenta, porque la rana se va acostumbrando. Subrayen esta palabra, escriban esta palabra, mediten. Acostumbrando. Se acostumbra y no se da cuenta que la están cocinando hasta la muerte. Pienso que la rana en el agua, que se cocina gradualmente, se asemeja mucho, podemos decir, que es una imagen de cómo muchos de nosotros funcionamos hoy. Por eso les dije, presten atención a esta palabra: acostumbrarse. Creo que muchos de nosotros hoy día nos acostumbramos. Nuestros ojos gradualmente se han acostumbrado a la oscuridad de nuestro alrededor. Luego tendemos a integrarnos y a ajustarnos a esta oscuridad, tristemente. Quiero contarles hoy un ejemplo tan lindo que tiene la palabra de Dios.
Ya les hablé de Daniel, por supuesto, y de sus amigos, de cómo él decidió no contaminarse y obedecer a Dios hasta ser lanzado al lago de fuegos. Pero también tenemos otra historia muy bonita de alguien que decidió no acostumbrarse y no ceder a la oscuridad que había a su alrededor. Y se trata de Nehemías. ¿Se acuerdan de la historia de Nehemías? Bueno, Nehemías nunca se acostumbró al pecado, aun cuando todos alrededor de él perdieron la sensibilidad por el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que lo encontraban como algo normal, como algo que no era pecado, sino que era normal. Los tiempos cambian, dice la gente, ¿verdad? Ah, ya no se usa eso. Esas son cosas de antes, de los viejitos, de los abuelos. El que convivas con tu pareja sin casarte, oh, ya todo el mundo lo hace. Eso es acostumbrarse, eso es perder la sensibilidad al pecado, que no parezca pecado, que no se sienta pecado y que no lo consideres pecado siendo pecado. Estaban aceptando las cosas, ¿verdad? En los tiempos de Nehemías y ajustándose a los tiempos. Pero Nehemías no lo hizo, él decidió no hacerlo. Aquí un hombre que tenía la ley de Dios escrita en su corazón. Él tenía un amor por Dios, todos lo conocemos, una pasión por Dios y una pasión también por la santidad que lo llevaba a dolerse cuando la ley de Dios estaba siendo ignorada. Esto le preocupaba a él profundamente. Y déjame hablarte un poco acerca de la vida de Nehemías. Rapidito, te, te animo a que te leas el libro, por supuesto, pero Nehemías fue uno de los judíos exiliados que vivió en Persia en los años 400 antes de Cristo y recibió palabra de que los muros de la ciudad estaban derribados y sin reparar y que todavía había trabajo para hacer en su tierra natal, en Jerusalén. Así que Nehemías, ¿qué hizo? Para hacer la historia más corta, él dejó su trabajo cómodo, donde tenía una posición fácil, sirviendo al rey, e hizo un viaje de 900 millas para ayudar a sus compañeros judíos a restaurar la ciudad y reedificar las murallas. Nehemías es famoso por esto, ¿cierto? Por la reedificación de las murallas de Jerusalén. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén, ¿recuerdas la historia? Él se enfrentó con increíble oposición de diversos orígenes, pero hubo 3 personas que fueron nombradas como aquellas que encabezaron la oposición. ¿Te acuerdas de estos nombres? Bueno, yo te los voy a decir. Se llamaban Sanballat, Tobías y Gesem. Estos 3 extranjeros habían determinado no dejar que los judíos reedificaran Jerusalén, pero a pesar de esa oposición, los muros finalmente fueron reconstruidos. Nehemías se convirtió en el gobernador de Judá y junto con su amigo Esdras, el sacerdote, dirigieron su atención a reedificar el fundamento espiritual. Ya habían edificado los muros, reedificado los muros de Jerusalén, pero encontraron que la parte espiritual y moral se había deteriorado mucho en el pueblo de Dios. Y ellos entonces ahora necesitaban encargarse de esta tarea y reedificar los fundamentos espirituales y morales. De manera que Nehemías, puedes encontrarlo en el capítulo 8 al 10, puedes leer la gran historia de avivamiento que ocurrió cuando el pueblo de Dios fue desafiado a arrepentirse. Nehemías los trajo al arrepentimiento y a convertirse nuevamente a la palabra de Dios, la cual ellos habían descuidado por tanto tiempo. Y como parte de este avivamiento, el pueblo hizo un pacto con Dios nuevamente. Y en este pacto ellos acordaron 3 cosas. Puedes leer estas en el capítulo 10 de Nehemías. La primera cosa que acordaron es que no se casarían con personas de otras naciones incrédulas a su alrededor. Dios quería que su pueblo fuera una simiente santa, fíjense, linaje santo, a través del cual vendría el Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo. Y le dijo: mantengan el linaje puro, no se unan en yugo desigual con incrédulos, mantengan el linaje puro. Y el pueblo dijo: obedeceremos a Dios en este asunto.
Y luego en el versículo 31 del capítulo 10 acordaron una segunda cosa. ¿Qué fue esto? Ellos dijeron, no compraremos ni venderemos, o sea, no comerciaremos en el día de reposo. Honraremos el día del Señor. Esta fue la segunda cosa que ellos se comprometieron y dijeron, empezaremos a guardar el día de reposo otra vez. Y luego la tercera cosa que ellos prometieron a Dios, en el versículo 32, en el siguiente capítulo 10, ellos dijeron, supliremos las necesidades del templo y las necesidades de los levitas. Los levitas eran la tribu que se encargaba de la parte espiritual del pueblo de Israel. Y de nuevo, esto es algo que ellos debían de haber estado haciendo desde hace tiempo, pero no lo hicieron. Pero volvieron a hacer el pacto, lo firmaron, estuvieron de acuerdo con él, y pienso que en ese momento ellos probablemente tenían la intención de cumplirlo. Y de ponerse a cuentas con Dios y de obedecer a Dios en estas leyes que Dios les había dado, y de efecto lo cumplieron por un tiempo. Pero, ¿qué pasó después de 12 años? Después de Nehemías regresó a Persia y pasaron 12 años, regresó a Jerusalén y se sorprendió al descubrir que el pueblo había fallado en cumplir el pacto que había hecho con Dios. Estaban desobedeciendo nuevamente, abiertamente la palabra de Dios, y los judíos se habían integrado a culturas paganas, impías, incrédulas a sus alrededores. Todo había comenzado, escuchen esto, ¿cómo comenzó todo? Con cortejos, con coqueteos, podríamos decir, con conversaciones, con noviazgos y casamientos que Dios había prohibido y sobre los cuales ellos habían dicho, no lo haremos. Y una de las ofensas más serias que Nehemías encontró cuando regresó a Jerusalén involucraba a un hombre llamado Tobías, el amonita. Y ojalá que lean acerca de esto, porque hoy día existen personas como Tobías, el amonita, y van a ver por qué. Lo pueden leer en el capítulo 13, versículos 4 al 9. Tobías fue el hombre que años antes había hecho todo cuanto estaba en su poder para oponerse al trabajo de Dios, para oponerse a la obra de Dios. Y cuando ellos estaban tratando de reedificar las murallas de la ciudad, Tobías se opuso de una manera extraordinaria. Pero con los años, los israelitas, ¿qué pasó? Llegaron a hacerse amigos de Tobías, llegaron a conocer a Tobías mejor, coquetearon con Tobías, se reunieron con Tobías, conversaron con Tobías, y comenzó siendo su enemigo, su oponente, pero luego se conocieron. Los israelitas comenzaron a socializar con Tobías, el enemigo de Dios. Gradualmente bajaron su guardia, y esa relación casual al final los llevó a relaciones más íntimas. ¿Se acuerdan de la rana? Que la pones en la olla, va subiendo la temperatura y no se da cuenta. Así, esas relaciones íntimas incluyeron lazos matrimoniales entre la familia de Tobías, el amonita, y la familia de Eliasib, el sacerdote. Sus hijos y sus hijas se casaron. Con los años, las diferencias entre Tobías, los amonitas y el pueblo de Dios, quienes habían sido apartados para Dios, el pueblo de Dios, santo, el que había sido apartado para Dios, como tú y como yo, como su iglesia hoy día. Ellos no tenían ya diferencia ninguna entre Tobías, los amonitas y el pueblo de Dios. Todas las diferencias habían desaparecido. Actuaban y vivían de la misma manera. ¿Se les asemeja esto a algo que vivimos hoy día? Increíblemente, para el tiempo en que regresó Nehemías, este enemigo de Dios, Tobías, estaba viviendo en el mismo templo de Dios. Esto estaba en directa violación al mandato de Dios
de unos años antes, de que ningún amonita se le permitiría poner ni un pie en su templo, y Dios había dado razones para ello. Sin embargo, aquí encontramos a Tobías viviendo en una habitación que le había sido dada por un sacerdote en el mismo templo destinado para Dios. Sin duda, ese cambio de acontecimientos no tuvo lugar de la noche a la mañana. El pecado usualmente no entra en nuestras vidas o en nuestros hogares o en nuestras iglesias de la noche a la mañana. Hay un proceso gradual que conduce a la invasión del pecado en nuestras vidas y en la iglesia. Acuérdense de la ranita en el agua. Pero con mucha frecuencia vemos hoy a nuestro alrededor, en nuestras iglesias, que el espíritu de tolerancia ha triunfado sobre el espíritu de verdad. Y actualmente, en cierto sentido moderno, Tobías, el enemigo de Dios, está viviendo en el templo. El enemigo de Dios piensa en algunos de los enemigos de Dios que hemos permitido que entren en nuestra iglesia hoy día. Hay palabras muy fuertes, pero palabras que aparecen en la Biblia, como la lujuria, la avaricia, el materialismo, la ira, el egoísmo, el orgullo, el chisme, la mentira, la manipulación, la envidia, la sensualidad, el divorcio, el engaño, el entretenimiento impío, las filosofías mundanas. ¿Te suena esto conocido? Poco a poco hemos bajado la guardia, lamentablemente. Hemos cultivado una relación con estos enemigos acérrimos de Dios que les acabo de mencionar. Los hemos recibido en nuestras iglesias, o quizás ni cuenta nos dimos cuando entraron. Les hemos ayudado a sentirse como en casa. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta, mis queridas hermanas, de que el mundo no se impresiona con una versión religiosa de él mismo? No tratemos de copiar y convertirlo en una versión religiosa la vida del mundo. Nuestra efectividad como hijas de Dios, como hijos de Dios, como iglesia más grande, nuestra mayor arma no es ser igual al mundo, sino y no ser tolerantes, como muchos dicen, tenemos que ser tolerantes, o sea, aceptar, tomar, y bien, no estamos en contra del mundo, del pecado, estamos en contra del pecado, no del pecador, es cierto, no tenemos que rechazar al pecador, pero nuestra mayor arma para poder alcanzar al pecador, al perdido, no es ser igual al mundo, no es asemejarnos a ellos, a las prácticas en que ellos viven, sino ser diferente al mundo. Y es a eso a lo que nuestro Señor nos llama, es ser como Jesús. Él es nuestro modelo. A propósito, la queja de Nehemías no era con el mundo incrédulo, pagano. Fíjense en esto, no era con el mundo pagano, su preocupación y su queja. Lean el libro de Nehemías y ustedes van a llegar de que tanto fue su enojo, su cólera, que dice que les gritaba, les llamaba la atención a los judíos, les gritaba y les jalaba de los pelos para que se arrepintieran. Así fue Nehemías, de tan pasión por la santidad, porque el pueblo de Dios mantuviera su santidad. Pero su enojo no era con el pueblo incrédulo pagano, ni su preocupación. Su preocupación era con el pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios se ponga a cuentas con Dios, y cuando tengamos esa santidad pura, abrazadora, apasionada, que ama a Dios, entonces el mundo se detendrá y nos observará. De esa única manera vamos a poder ver el mundo una diferencia. Cuando nosotros, el pueblo de Dios, nos humillemos, cuando nosotros volvamos de nuestros malos caminos, entonces el mundo tendrá razón para conocer y creer que nuestro evangelio es verdadero y que nuestro Dios es real. Entonces muchos de ellos se postrarán
y adorarán a nuestro Dios también. Y yo te pregunto, ¿es tu vida una versión religiosa del mundo? ¿Has puesto la tolerancia por encima de la verdad? Espero que no sea así. Espero que te encuentres en esta carrera de la vida cristiana, de la santidad, esforzándote por no asemejarte al mundo, sino por llevar el estandarte de Cristo, de la verdad y de obediencia a Él. ¿Cómo podemos crecer en santidad entonces? Es algo muy importante, porque ya hemos visto varios aspectos que Dios nos pide que seamos santos, todos, y Él nos da de su gracia, y Él nos da de su espíritu, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos crecer en santidad hoy día tú y yo? Y ya les dije, la vida cristiana es una maratón, no es una carrera corta. A veces nos cansamos, pero tenemos que continuar y por eso no podemos ir muy rápido, porque nos vamos a cansar y vamos a quedar a un lado del camino. Más bien es un largo recorrido en el que hay que mantenerse fiel. Eso es lo que Dios nos pide, fidelidad. Es quedarse en ella hasta llegar en esa maratón, hasta llegar a la recta final. Y a veces es terriblemente difícil. Yo no sé si ustedes han corrido una maratón. A mí nunca ni por la mente me ha pasado. He visto muchas mujeres que se han preparado para maratones. Yo no he tenido esa entereza, pero le pido, le suplico a Dios que me dé la entereza para llevar la maratón de la vida cristiana, porque esa sí me importa. Me importa llegar a la meta, me importa recorrerla y poder llegar y asemejarme cada día más a la estatura de la plenitud de Cristo. No que lo haya alcanzado, como dice el apóstol Pablo, pero me esfuerzo y le pido a Dios de su gracia para poder llegar ahí. Esta carrera, para correr esta carrera, esta maratón, se necesita tomar, número uno, la decisión. Esa decisión que tomó Daniel, esa decisión que tomó Nehemías, esa decisión de decir, no, no me quiero contaminar con el mundo, quiero ser obediente a Dios, a su palabra, quiero agradarle a mi Dios y no al mundo y no a mí misma, a Dios. Y eso, de eso se trata la santidad. Es una carrera de entrenamiento y se necesita disciplina y se necesita perseverancia. Las escrituras nos hablan de ejercitarse para practicar la piedad, ¿cierto? Se necesita hacer ejercicios. Ya saben, los ejercicios son buenos para todo, incluyéndolos en la vida cristiana. Los ejercicios espirituales no pueden faltar. Se necesita hacer ejercicios para condicionar y tonificar los músculos espirituales y poder correr esa carrera. Se necesita la determinación, la perseverancia y todas estas son palabras que nos hablan de ¿qué? De dificultad y de esfuerzo. Sí, parecen un poco difíciles o mucho tal vez, pero no te olvides, no te olvides, no olvidemos que contamos con lo necesario para ello y es la gracia de Dios. Esa gracia sublime, abundante, que Él se la da a todo el que Él quiere y a todo el que se la pide. Tampoco olvidemos que los frutos, cuando estés corriendo esa carrera y estés sudando, te duelan los músculos, estés a punto de decir, de tirar la toalla, decir no, no olvides que al final de esa carrera, los frutos de la santidad son la alegría y el gozo. Fíjense esto, qué interesante. Los frutos de la santidad son la alegría y el gozo. El Salmos 32, y ya hemos hablado de esto en otras oportunidades, nos relata el testimonio personal de David, después de que él cayó en ese pecado horrible y de que se arrepintió y recibió la gran misericordia de Dios. Qué cosa tan linda. El versículo 2, justamente él dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño.
Eso es lo que quería compartir con ustedes, mis queridas hermanas, acerca de la santidad. Hay mucho más que hablar, pero mañana, si Dios lo permite, a las 10 de la mañana estaremos unidas en la IBE con nuestros libros para seguir profundizando en la santidad. Así que espero que les haya ayudado como introducción esta noche, este pequeño estudio acerca de la santidad. Y estamos juntas en esta carrera, no estás sola, todas estamos juntas. Tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos fortalece y tenemos su gracia que es sublime y que nos impulsa a seguir a la meta. Así que ánimo, sigamos adelante. Amén. El Señor les bendiga y nos ayude a todas en nuestra carrera de la vida cristiana. Amén.